lo que está sucediendo entre los Estados Unidos y Venezuela, porque así como se supo o se conocieron detalles de la conversación telefónica entre Trump y Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos, ahora, Ornella, fue Maduro el que dio detalles de esa comunicación telefónica. Sí, exactamente. Bueno, nosotros ayer cerrábamos el programa hablando de esto y de la confirmación del dictador venezolano de Nicolás Maduro sobre esta comunicación, ¿no? Y la gran pregunta, que ustedes la están leyendo justamente en el graph, es ¿dónde están los aliados de Nicolás Maduro? Nicolás Maduro se está quedando cada vez más solo. Y cuando hablamos, Sebastián, de los aliados, hablamos de China, hablamos de Rusia, hablamos de Irán. Algunos expertos consideran que por cierta incomodidad, bueno, no se quieren expresar al respecto, ¿no?, sobre la tensión que escala entre Venezuela y Estados Unidos. Sumamos a Andrés Clipan también al análisis y a la información de estas novedades que surgen a partir de la confirmación de Maduro, de que mantuvo esa conversación telefónica con Trump, los términos en la que se produjo esa charla, dijo, fueron términos amables. Y bueno, no tiene nada de malo que puedan hablar dos presidentes, en este caso el de los Estados Unidos y el dictador Nicolás Maduro, lo que tampoco quiere decir que eso signifique, Andrés, que Estados Unidos vaya a ceder ante las peticiones de Maduro. No, por supuesto. Muy buenas noches. Primero, Estados Unidos no concedió ni cedió absolutamente nada porque esa conversación no llegó a buen puerto. Es más, hay quienes especulan que Nicolás Maduro reconoce la llamada telefónica después de que se hace pública. ¿Pero por qué? Porque no consiguió nada Maduro, se fue con las manos vacías. Es más, se fue amenazado porque Donald Trump, o avisado porque Donald Trump le dijo, bueno, si no, nosotros no le vamos a conceder nada. Si no te retiras vos con todo tu gabinete, con todos tus secuaces, no va a haber transición en Venezuela, con lo cual esto va a terminar muy mal. Y entonces no le quedó otra a Maduro que ahora aparecer en las cámaras de televisión diciendo que bueno, que él no lo había dicho porque es canciller o fue canciller, entonces la diplomacia, menos mal que es diplomático, ¿no? Porque la forma en que se expresa este hombre... Bueno, una de las condiciones, según trascendió y lo publicaron distintos medios norteamericanos en los últimos días, luego de esta conversación del 21 de noviembre entre Trump y Maduro, es que Nicolás Maduro, bueno, había planteado un gobierno interino a cargo de Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, y luego convocar elecciones libres. Pero claro, pone de manifiesto entonces que las elecciones no se dan de manera libre así en Venezuela. Son enormes las contradicciones de Nicolás Maduro. Tiene muy poco para defenderse de manera concreta, real, ante lo que no puede ocultar, que es el robo liso y llano que ha hecho de las elecciones últimas el 28 de julio del año pasado. No hay manera de justificar esa elección, nunca pudo mostrar las actas y además esto le ha provocado también críticas muy duras de aquellos países que desde siempre han considerado que el chavismo fue convirtiéndose en una dictadura, primero con Chávez y después en la continuidad de Nicolás Maduro, pero también ha recibido, y por eso la pregunta que nos hacíamos recién en el graph, críticas de aquellos países que podían mostrarse mucho más cercanos al propio Nicolás Maduro, que también le han pedido en su momento que sea más claro, más transparente a la hora de mostrar ese resultado electoral. Y claro, esta soledad en la que va quedando Maduro con sus principales aliados en el mundo, también nos hace pensar, Andrés, si estamos ante las últimas horas de Maduro en el poder. Sí, Donald Trump ya le ha dado el ultimátum. Maduro transita los últimos días, las últimas semanas en el poder. Ya es un dictador en retirada, y cuando hablabas de los presidentes que en su momento se manifestaron en contra de lo que ocurrió allí electoralmente, hay que nombrar al presidente de Brasil, Lula da Silva, pero también a la lista que ustedes realizaban de países que, bueno, son aliados. Está también entre ellos Cuba, Nicaragua, Irán, China quizás menos, Rusia. Bueno, si se han manifestado lo han hecho de una forma diplomática nada más, porque además ninguno tiene nada para aportar en este hecho de manera concreta.
Todo lo contrario, tienen que perder. De hecho, el presidente Vladimir Putin en este momento está negociando con Donald Trump la paz, justamente un alto el fuego allí en Ucrania. Mucho menos se va a meter nada más ni nada menos que con el dictador Nicolás Maduro, ahora, que no es nadie. Perdón, y para cerrar lo que vos estabas diciendo, Andrés, en otras oportunidades desde el Kremlin han llamado amigo a Nicolás Maduro, esto hace algunas semanas nada más. Y ahora, en las últimas horas, cuando le preguntaron a Sergei Lavrov, el jefe de la diplomacia rusa, sobre la posibilidad de enviar ayuda a Caracas, bueno, desestimó esa posibilidad, incluso la minimizó, no quiso, esquivó de alguna manera la pregunta para no responder y dijo que Caracas tampoco la solicitó. ¿Quieren un detalle más que elocuente de cómo los aliados de alguna manera se van alejando del dictador Nicolás Maduro? La decisión que tomó una compañía aérea colombiana ya de no volar a Venezuela, de no utilizar el espacio aéreo de Venezuela. Esto podríamos entenderlo de aerolíneas de países que tienen divergencias con Venezuela. No es el caso de Colombia. Colombia, sabemos, Gustavo Petro ha manifestado en más de una oportunidad su apoyo. Sin embargo, una compañía aérea colombiana decide ya no volar a Venezuela, entre las últimas medidas que han tomado otras compañías en el mismo sentido. Sí. Pero exactamente, por eso veíamos hace un rato nada más, estaba observando justamente esta aplicación en la que se ven los vuelos, está el espacio aéreo de Venezuela, no hay vuelos, no hay vuelos. Sí está más congestionado otros países que están alrededor de Venezuela, como la propia Colombia. Ahora, ¿qué empresa, qué aerolínea se va a arriesgar, y mucho más si es privada todavía, tampoco las estatales, a justamente volar en ese lugar con ya la advertencia que ha dado Estados Unidos? Y muchos ya conocen la cercanía, la inmediación, la forma que en cualquier momento puede ocurrir un ataque aéreo por parte de los Estados Unidos sobre posiciones narcoterroristas allí en Venezuela, porque recordemos que no se va a atacar ni a posiciones civiles, ni al Palacio de Miraflores, sino a posiciones narcoterroristas. En el comunicado explica la compañía aérea estatal colombiana, estamos hablando de Satena, que esta decisión de suspender de manera temporal los vuelos se trata por la medida, dice, responde, este es el textual, ¿no? Responde a reportes de interferencias ya registradas en los sistemas de navegación satelital utilizados por las aeronaves. Hablamos de una suspensión temporal que no se sabe hasta cuándo será, porque recordemos que 7 de las aerolíneas, ahora se suma esta, de las aerolíneas internacionales, suspendieron los vuelos por lo menos hasta el 31 de diciembre. Anoche, es cierto, anoche lo adelantamos. Cuando terminábamos la noche de Canal 26, decíamos con Ornella que había que prestar mucha atención porque Hugo El Pollo Carvajal, que fuera jefe de la inteligencia venezolana durante gran parte del chavismo, encarcelado ahora en los Estados Unidos, extraditado desde España a los Estados Unidos, había prometido hacer más revelaciones y efectivamente esas revelaciones llegaron a modo de misiva, de carta, a las manos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Habla muchísimo o cuenta muchísimo más en esas líneas que ha escrito Carvajal, en el intento, Andrés, de buscar una reducción de su condena. Está destinado a ser condenado quizá de por vida en una cárcel de los Estados Unidos como consecuencia de haber formado parte de un aparato de ingreso de droga a ese país y del manejo del narcotráfico. Pero dio detalles muy interesantes de cómo opera el cártel de los soles hace por lo menos 20 años. Esto que decíamos ayer, ¿no? La influencia de Cuba, la influencia de Rusia, la influencia de China, todo esto contado por El Pollo Carvajal, reitero, ex jefe de la inteligencia del chavismo. Y también dio detalles interesantísimos, esos detalles que cuenta Carvajal, sobre la infiltración de agentes de inteligencia venezolanos, cubanos, dentro de los Estados Unidos, que aún están dentro del territorio norteamericano, que hacen las veces de
opositores a Venezuela o detractores del régimen venezolano, pero que forman parte de una red de espionaje al servicio de Venezuela. Exactamente, y algo muy interesante a tener en cuenta, porque hoy leí algunas voces que decían, bueno, claro, puede mentir porque quiere mejorar su situación, ya está condenado y se le restarán cuando mucho algunos años, se va a morir seguramente en la cárcel, pero hay una cosa que es cierta, él lo dice, pero además esto se tiene que demostrar judicialmente, se está avanzando en ese sentido o se va a avanzar. Y hay algo que es muy interesante y que lo venimos sosteniendo, que ni la inteligencia cubana, ni la de otros, ni por ejemplo Diosdado Cabellos, quieren que llegue a un acuerdo o que hubiese llegado a un acuerdo Nicolás Maduro con Donald Trump y abandonar el poder, porque saben que puede ser encarcelado y ahí sí Maduro puede hablar y comprometer mucho más de lo que está la dictadura castrista, porque el Pollo Carvajal ya dijo la forma en que está involucrada en el narcotráfico Cuba. Es simplemente un dato más a los que ya tiene la justicia de los Estados Unidos. Es muy interesante además todos los detalles que cuenta de cómo se formó el Cártel de los Soles. Un Cártel de los Soles que recordemos que, por ejemplo, Nicolás Maduro y Gustavo Petro dicen que no existen, cuando hay pruebas que desde los años 90 ya existía, y la forma en que se creó. ¿Por qué se creó? Cuando licúan los salarios de los generales, de los jerarcas militares allí en Venezuela, comienzan a darle un sobresueldo. Y este sobresueldo venía justamente ya del narcotráfico que estaban llevando adelante. Es la marcha del león, rugiendo cada vez.